Uno, Ceuta y Melilla, Marruecos considera que son dos ciudades marroquíes y Marruecos no va a cambiar de opinión. Nosotros tampoco, pero ahí tenemos un problema. Ortega y Gasset diría que hay que conllevarlo, ¿verdad? Habrá que convivir con él y lo inteligente sería convivir con él porque es un problema que no tiene solución. Muy buenas, familia. Director del CNI destroza a Sánchez con el tema de la invasión de Ceuta. Hay declaraciones que incomodan al gobierno y después están las que directamente destrozan el relato oficial sobre uno de los asuntos más delicados para España. Porque quien acaba de hablar no es un tertuliano buscando titulares ni un político de la oposición intentando arañar votos. Es Jorge Dezcayar, antiguo director de los servicios de inteligencia españoles y exembajador de España en Marruecos. Y lo que acaba de decir sobre Ceuta, Marruecos y la respuesta de Pedro Sánchez es demoledor. Dezcayar sostiene que lo ocurrido en Ceuta no debería describirse simplemente como una crisis migratoria. Él utiliza términos muchísimo más graves. Habla de una avalancha y de un asalto, y recuerda que el propio Pedro Sánchez llegó a hablar de una vulneración de la soberanía y la integridad territorial españolas. Estamos hablando, según las cifras citadas en la entrevista, de 72.000 personas entrando en Ceuta. Dezcayar compara esa situación con la crisis de 2021, cuando entraron unas 12.000, y lanza una frase que políticamente es dinamita. Fallar una vez puede ocurrir, pero hacerlo dos veces le parece inadmisible. Y aquí empieza el verdadero problema para Moncloa. Porque cuando le preguntan directamente si existió un fallo del CNI, Dezcayar no inventa una respuesta ni acusa sin pruebas. Dice que desconoce qué hizo exactamente el servicio de inteligencia y recuerda que existen versiones contradictorias. Interior habría dicho que no informó, Defensa habría alabado su actuación y el presidente de Ceuta habría afirmado que estaba informado. Además, señala que hay una investigación judicial abierta y que terminará conociéndose qué ocurrió. Esto es importante, porque una cosa es afirmar que el CNI fracasó, algo que Dezcayar no hace, y otra preguntar cómo pudo España encontrarse nuevamente ante una entrada de semejante magnitud después del precedente de 2021. Pero lo verdaderamente explosivo llega después. Cuando le preguntan por la actuación del gobierno de Sánchez, Dezcayar la califica de débil. Y no responsabiliza únicamente al Ejecutivo por las primeras horas. Su crítica abarca 5 años. 5 años desde la crisis de 2021 durante los cuales, según su análisis, las medidas adoptadas han resultado insuficientes. Y entonces llega la advertencia que debería preocupar muchísimo más que cualquier batalla entre partidos. Esto volverá a ocurrir cuando Marruecos le convenga. Pensad en lo que significa esa afirmación viniendo de alguien que fue embajador español en Marruecos y dirigió los servicios de inteligencia. No está diciendo que quizá vuelva a existir presión. Su análisis es que España continúa teniendo un problema estructural y que, si no adopta medidas serias, Marruecos podrá volver a utilizar esa situación cuando considere oportuno. Desde Tendencia España, aquí vemos una pregunta inevitable. Después de 2021, ¿qué se hizo para impedir que algo parecido pudiera repetirse? Porque si 5 años después volvemos al mismo punto, pero multiplicando brutalmente las cifras que cita Dezcayar, alguien tendrá que explicar qué estrategia se siguió. Y todavía no hemos llegado a la acusación más delicada. Porque cuando Dezcayar empieza a explicar qué piensa realmente sobre Marruecos, habla de un vecino que considera poco fiable. Señala las herramientas que España estaría desaprovechando y plantea directamente qué intereses puede tener Rabat sobre Ceuta y Melilla. Y ahí el debate cambia por completo. ¿De verdad podía Marruecos no saber lo que estaba ocurriendo? Esa es una de las preguntas más duras que plantea Jorge Dezcayar. El antiguo director de los servicios de inteligencia recuerda que decenas de miles de personas se dirigieron hacia Ceuta mientras, a pocos kilómetros, Mohamed VI celebraba la fiesta del trono en Tetuán. Y su razonamiento es contundente. Dezcayar considera imposible que las fuerzas marroquíes no fueran conscientes de un movimiento humano de semejante magnitud. A partir de ahí plantea la cuestión decisiva. ¿Se lo sabían? Porque no lo impidieron. Ahí está el corazón de toda esta historia. Porque durante años España ha construido una parte fundamental de su política fronteriza sobre la cooperación con Marruecos. Pero Dezcayar sostiene que España depende demasiado de Rabat y afirma que Marruecos ha demostrado no ser un vecino fiable. Esto ya no es Vox hablando. No es Santiago Abascal. No es una cuenta anónima en redes sociales. Es un diplomático que fue embajador en Marruecos y director del antiguo CECID en su transición al CNI. Y además destapa otro argumento que resulta especialmente interesante. España, según Dezcayar, tendría muchas más herramientas frente a Marruecos de las que utiliza. Habla del peso de las remesas enviadas desde España, de las relaciones comerciales, de las inversiones, del suministro energético y del papel español como puerta hacia Europa. Su conclusión es que España dispone de muchas palancas que actualmente no estaría utilizando. Entonces la pregunta cambia. Quizá España no sea tan débil frente a Marruecos como muchas veces parece. Quizá el problema sea si existe voluntad política para utilizar toda esa capacidad. Y cuando le preguntan directamente si detrás de la crisis aparecen las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, Dezcayar responde afirmativamente y sitúa esa reivindicación territorial entre las causas profundas del problema. Esto es muy grave, porque una cosa es hablar exclusivamente de inmigración económica.
Otra es introducir soberanía territorial y presión diplomática. Y la cuestión se vuelve todavía más incómoda cuando le preguntan si Marruecos está utilizando la inmigración como arma de presión política. Dezkayar considera que eso es precisamente lo que se desprende tanto de 2021 como de lo ocurrido ahora, y vuelve a advertir que puede repetirse si España no adopta medidas serias. Aquí está el debate que desde Tendencia España creemos que merece ponerse encima de la mesa sin complejos. Si realmente existe instrumentalización migratoria por parte de Marruecos, entonces no estamos únicamente ante un debate sobre inmigración. Estamos ante una cuestión de Estado. Fronteras, soberanía, seguridad, diplomacia, Ceuta, Melilla y relaciones con Rabat. Además, Dezkayar defiende una posición migratoria que difícilmente puede calificarse de simplista. Reconoce que España necesita inmigración por su situación demográfica, pero inmediatamente añade algo fundamental. Necesitar inmigrantes no significa que pueda entrar cualquiera. Defiende que España determine cuántas personas recibe, con qué perfiles y procedencias, y sostiene que ninguna sociedad del bienestar puede funcionar con fronteras abiertas. Ahí queda. Y mientras Ceuta continúa con las consecuencias de semejante crisis, Pedro Sánchez toma otra decisión que el propio Dezkayar considera inoportuna: marcharse a La Mareta. Y cuando cruzamos esa decisión con las cifras conocidas sobre el coste de esta residencia oficial, el contraste político se vuelve todavía más incómodo. Piensan que son ciudades marroquíes, nosotros pensamos que son ciudades españolas y ninguno nos vamos a apear de nuestra. Y la segunda es que, claro, que España tiene 8 veces la renta de Marruecos. No hay una diferencia brutal. Hay muy pocos países en el mundo que sean vecinos y que tengan tal diferencia de renta. España tiene casi 40.000 millones de dólares y Marruecos tiene 4.600. Y esto es un imán que hace que mucha gente piense pues que aquí se atan los perros con longanizas y que todo el monte es orégano y entonces en una juventud que tiene una tasa de desempleo altísima en Marruecos, particularmente alta entre graduados universitarios, pues hay mucha gente que está por fin deseando salir del país, ¿no? Lo que ha ocurrido es una tragedia, ha habido 100 muertos y proyecta una imagen muy mala de nuestro vecino del sur, ¿no? Un país del que la gente pues se juega la vida para tratar de escapar, ¿no? No creo que le beneficie en nada lo que ha sucedido. Señor Dezkayar, ¿hay agentes externos que estén alentando a Marruecos a profundizar en ese anhelo territorial que usted nos está contando, que sienten Ceuta y Melilla como suyos? Bueno, no hace falta que les exciten, ¿verdad? Pero puede ser que haya gente que esté metiendo la cuchara, ¿verdad?, para crear un problema. Pues no sería ninguna tontería. Por ejemplo, yo pienso que habría países que les gustaría mucho que hubiera un problema en torno al estrecho de Gibraltar que distrajera la atención. El contraste resulta difícil de ignorar. Por un lado tenemos a Jorge Dezkayar advirtiendo de que el problema no está resuelto. Por otro tenemos al presidente del gobierno iniciando su descanso en La Mareta. Cuando le preguntan específicamente por las vacaciones de Pedro Sánchez, el antiguo director de inteligencia reconoce que todo el mundo tiene derecho a descansar y que la presidencia supone un enorme desgaste. Pero añade inmediatamente algo fundamental. Considera que habría sido mejor esperar unos días. ¿El motivo? Según los datos que maneja en la entrevista, alrededor de 70.000 personas habían regresado a Marruecos, pero todavía permanecían en Ceuta más de 2.000 marroquíes, muchos de ellos menores. Para Dezkayar, por tanto, afirmar que el asunto estaba resuelto era precipitado. Y aquí entra La Mareta. Porque el debate no consiste en afirmar que Sánchez no pueda utilizar esta residencia. Puede hacerlo. La Mareta es una residencia oficial disponible para los periodos de descanso de jefes de Estado y de Gobierno. Las afirmaciones que sostuvieron que Sánchez estaba allí ilegalmente ya fueron desmentidas. La discusión política es otra. ¿Era el momento? Especialmente cuando aparecen las cifras. Según información publicada a partir de documentación oficial, la estancia de Sánchez y parte de su familia en La Mareta durante agosto de 2025 supuso 26.522 euros con 17 céntimos entre locomoción, manutención y alojamiento. Además, datos facilitados por Patrimonio Nacional indican que La Mareta acumuló 40.368 euros en pagos en efectivo entre 2018 y 2025, aproximadamente el 44,4% de los pagos de caja fija contabilizados por el organismo durante ese periodo. Importante. Esa cantidad corresponde a gastos asociados a la finca. No puede presentarse sin más como dinero gastado personalmente por Sánchez o Begoña Gómez. Y para este verano se ha informado además de un contrato de 16.049 euros para conservación de piscinas y lago artificial, junto a otros 344 euros para equipamiento de cocina. Ahí está el contraste político que nosotros queremos señalar. Mientras un antiguo director del CNI está diciendo que la situación en Ceuta sigue abierta y que España continúa expuesta a nuevas presiones marroquíes, el presidente se encuentra disfrutando de su periodo vacacional en una residencia oficial del Estado. Y Begoña Gómez también aparece alrededor de la polémica política sobre estas vacaciones. De hecho, esta misma semana una protesta de Hazte Oír frente a La Mareta utilizó figuras de cartón de Sánchez y su esposa para cargar contra el gobierno y relacionar precisamente la seguridad fronteriza con las vacaciones presidenciales. Ahora bien, tampoco confundamos las cosas.
Una protesta no demuestra ninguna irregularidad. Y que Begoña Gómez acompañe al presidente tampoco convierte automáticamente los gastos generales de mantenimiento o seguridad de una residencia oficial en gastos personales atribuibles a ella. Pero políticamente la imagen existe. Y es potentísima. Ceuta bajo presión mientras Moncloa se marcha de vacaciones. Desde Tendencia España creemos que el problema no está en descansar. El problema aparece cuando alguien con la experiencia de Devkayar te está diciendo que la crisis no ha terminado, que Marruecos puede volver a hacerlo y que España lleva 5 años sin adoptar medidas suficientes. Entonces resulta legítimo preguntar, ¿no debería haberse quedado Sánchez unos días más al frente de la situación? Y todavía queda otro elemento que hace especialmente incómoda esta historia para el gobierno. Porque Devkayar compara implícitamente dos imágenes institucionales completamente distintas, la de Sánchez y la del rey. La entrada masiva de migrantes en Ceuta no ocurrió por casualidad. Es lo que revela un estudio de la empresa de inteligencia estratégica Golden Owl, después de analizar y cruzar más de 10.000 datos. Nunca fue espontáneo. Estaba perfectamente coordinado, organizado y construido. Los migrantes, apuntan los analistas, fueron manipulados a través de una campaña de desinformación muy planificada. Son grupos de Facebook a los que te dan un enlace a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp siguen trabajando como contigo. Nosotros hemos identificado como más de 1 millón de personas participantes en esos grupos. Que tenía como objetivo movilizarlos para cruzar la frontera. Nos sorprende sobre todo lo que hay ahora, el aprovechamiento de colectivos vulnerables. Han encontrado una vulnerabilidad y la van a aprovechar. De momento se desconoce quién está detrás. El estudio refleja que no hay un líder claro, sino decenas de células de reclutamiento, lo que dificulta las detenciones. Es muy barato y no hay un líder claro, es resistente. No se ha podido acabar con el movimiento. Entonces, miles de ceutíes se han echado a la calle al grito de basta ya, exigiendo respuestas ante la situación generada en la... Después de todo lo que acabamos de escuchar, queda una frase resonando por encima de las demás. Volverá a ocurrir si no se toman medidas serias. Esa es la advertencia de Jorge Devkayar. Y ahí es donde este vídeo deja de tratar únicamente sobre lo que ocurrió en Ceuta para hablar de lo que puede ocurrir en el futuro. Porque Marruecos seguirá estando ahí. Ceuta y Melilla seguirán estando ahí. La diferencia económica entre ambos países seguirá existiendo. Las reivindicaciones territoriales marroquíes tampoco parecen destinadas a desaparecer. Y España seguirá necesitando algún tipo de cooperación con Rabat. Entonces la cuestión no es romper relaciones con Marruecos. La cuestión es qué relación quiere España tener con Marruecos. Una relación entre socios donde ambos respeten sus compromisos. O una relación donde España dependa hasta tal punto del control fronterizo marroquí que Rabat pueda convertir la inmigración en un interruptor que enciende y apaga cuando necesita presionar. Porque eso es exactamente lo que está en discusión. Y aquí la posición de Devkayar resulta especialmente interesante porque tampoco defiende cerrar España completamente la inmigración. Todo lo contrario. Dice que España necesita inmigrantes. Pero simultáneamente defiende que sea España quien decida cuántos entran y bajo qué condiciones. Eso es algo que desde Tendencia España consideramos fundamental. Ayudar a quien lo necesita no implica renunciar a las fronteras. Necesitar trabajadores extranjeros no significa aceptar entradas descontroladas. Y mantener buenas relaciones con Marruecos tampoco debería significar aceptar cualquier comportamiento de Rabat. Ese es el fondo. Y ahora queremos que vosotros decidáis sobre dos cuestiones muy concretas. Primera, ¿creéis que Pedro Sánchez debería haber retrasado sus vacaciones en La Mareta hasta que la situación de Ceuta estuviera completamente estabilizada, como sugiere Devkayar, o consideráis que un presidente puede seguir gestionando una crisis aunque se encuentre fuera de Moncloa? Y segunda, todavía más importante, si Marruecos vuelve a utilizar la presión migratoria sobre Ceuta, ¿debería España endurecer inmediatamente su política hacia Rabat utilizando las palancas económicas y diplomáticas de las que habla Devkayar, o sería demasiado arriesgado deteriorar una relación estratégica? Dejad vuestra respuesta argumentada en los comentarios porque aquí está el verdadero debate. No solamente qué ocurrió, qué hará España cuando vuelva a ocurrir. Si queréis que sigamos poniendo encima de la mesa las declaraciones que otros prefieren pasar rápidamente por alto, suscribíos ahora mismo a Tendencia España. Dejad vuestro like si creéis que las advertencias de un antiguo director de los servicios de inteligencia y ex embajador en Marruecos merecen una explicación seria por parte del gobierno. Y compartid este vídeo con esa persona que siempre os dice que Ceuta es únicamente una cuestión migratoria. Porque después de escuchar a Devkayar, la pregunta que queda flotando es mucho más grave. ¿Está España preparada para la próxima vez?